Vamos a hablar sobre el tópico de hematología. Soy el doctor Roberto Avilés, asistente y jefe de emergencia del Hospital Loaiza, docente de la Universidad de San Marcos, Villarreal, San Martín y San Juan Bautista. Bien, vamos a tocar un tópico bastante importante. Voy a comenzar. Anemia, ya creo que hemos hablado bastante de la anemia. Se considera que hay anemia cuando existe un descenso de la masa eritrocitaria importante, por eso se pone dentro del hemograma completo, se pone el valor de la masa eritrocitaria, que resulta insuficiente para el aporte del oxígeno necesario para las células. En realidad, toda la sintomatología del mareo, del vértigo, de la palidez, de la frialdad, de la hipotensión, es por la poca oxigenación, poca oximoglobina que tiene el paciente. Entonces, si no hay oximoglobina, se va por otro lado. Esa curva de disociación se desvía para un lado. Predomina la carbaminohemoglobina, la carboximoglobina, y eso produce una serie de trastornos. Acuérdense que la oximoglobina tiene la función de trasladar el oxígeno a nivel tisular. Es por eso que hay frialdad distal en el anémico. Por eso yo siempre digo, el que conoce básicas, conoce clínicas, entiende la fisiopatología, explica todos los fenómenos en el paciente. En la práctica se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina es inferior a 13 en el varón y 12 en la mujer. Suerte. ¿No? En ese contexto, sabiendo que el valor normal es de 13 a 15 y valor normal en mujeres de 12 a 14. Pero tiene que ver también con el grupo etario. Acuérdense que las hemoglobinas neonatales son mucho mayores que las hemoglobinas en el anciano, ¿no? Entonces, eso va a variar también del grupo etario. ¿Y dónde está el paciente? También va a depender de su geografía, de su hábitat. En ciertas circunstancias, la insuficiencia cardíaca congestiva, la esplenomegalia masiva, el mieloma múltiple, la hemoglobinemia de Wallenstrom, la gestación, hacen un fenómeno que se llama la anemia dilucional. La anemia dilucional. ¿Qué es la anemia dilucional? En la cual el paciente no tiene anemia, sino que tiene mucho volumen plasmático. Y ese paciente hace ahí está, la anemia, pseudoanemia dilucional. En realidad no es anemia, sino que hay una sobrecarga del volumen plasmático en su contexto. El principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos. Acuérdense, este es el efecto Aldane. El efecto Bohr es la captación a nivel de oxígeno a nivel alveolo capilar, y acá hablamos del efecto Bohr. El primero consiste en una disminución del pH, acidosis, debido a al ácido láctico, eso es por hipoperfusión, lo que produce una desviación de la curva hacia la derecha, efecto Bohr. Acuérdese, curva de la derecha, pregunta de examen, acidosis, aumento de concentración de iones de hidrógeno, temperatura elevada, ¿no? Y alteración del 2,3-difosfoglicerato. Son los 4 parámetros que tienen ustedes que tener en cuenta en ese contexto. El segundo, más tardío pero más efectivo, consiste en el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Acuérdense que hay 3 mecanismos por la cual el hematíes se nutre. Eso se llama la glucólisis. El principal mecanismo es la vía de Enver-Meyerford, que es la producción glucolítica y donde predomina la enzima la piruvato quinasa. Luego viene la vía de las pentosas, en la cual predomina la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y luego viene la vía accesoria, la de Rapaport, y que tiene que ver con el 2,3-difosfoglicerato. O sea, son los 3 mecanismos por los cuales el hematí se glucoliza. Acá está. Para este lado es a la derecha, para este lado es a la izquierda. Ahí está la disminución del pH, el aumento de la concentración de iones de hidrógeno, el aumento del DPG, el aumento de temperatura, son factores que desvían la curva hacia la derecha. Siempre confunde y es pregunta de agarre. Ponen, como todo es ahí, aumento, exceptuando el pH, por eso les recalco el aumento de la concentración de iones de hidrógeno. Aumento de concentración de iones de hidrógeno a la inversa. Como es la inversa del logaritmo, es disminución, pH disminuido, acidosis. Lo contrario, alcalosis, disminución del 2,3-fosfoglicerato, y la hipotermia da desviación de la curva hacia la izquierda. Esta es la curva de la oxihemoglobina.
Vamos a la primera pregunta. El 2,3-difosfoglicerato disminuye la afinidad de la mioglobina, no de la mioglobina, es de la hemoglobina. El 2,3 aumenta la afinidad, no, disminuye la afinidad. ¿No? Se une a la desoxihemoglobina, esta es la respuesta. ¿Disminuye la liberación de oxígeno mioglobina? No, estas son mioglobina, no. Acuérdense, la hemoglobina es el componente más, donde está más concentrado el fierro. El segundo lugar es la mioglobina. La respuesta es la C, se une a la desoxihemoglobina. Clasificación de anemias, ya que con todo el background que les he dado, las anemias van a ser de rápido entendimiento y manejo. De acuerdo a la etiopatogenia, pueden ser regenerativas o periféricas. Destrucción eritrocitaria, una hemólisis, un ejemplo, autoinmune. Lupus, síndrome de Evans. Otro ejemplo, una infección, bartonelosis, hemólisis periférica. Pérdida en forma de hemorragia aguda, una hemorragia digestiva alta, una hematuria masiva, una epíctasis masiva, una hemoptisis masiva, una ginecorragia, un ectópico, hemorragias agudas. A regenerativas o centrales, anemia ferropénica, con las características ya vertidas, como son la hipocromía microcítica, disminución de la ferritina como componentes importantes desde el punto de vista de Frotis, pero desde el punto de vista clínico, un antecedente de poco aporte de fierro, problemas de sangrado, pérdidas, como causas de anemia ferropénica. De anemia megaloblástica, ya mencionado, a diferencia de la ferropénica, su presentación es macrocitosis. No se olviden esta regla de las macrocitosis, un acróstico, la regla de las H's le llamo yo. Cuando tengan macrocitosis, piensen en las 5 H's, no se olviden. H de hipovitaminosis, vitamina B12. H de hepatopatía. H de hipotiroidismo. H de OH, alcohol. Y H de hiperreticulocitosis. Son las 5 causas de macrocitosis, aparte de la vitamina B12, que es la más frecuente. Las talasemias, acuérdense de las alfa-talasemias, de las beta-talasemias, de la alfa-talasemia mayor, menor. Su presentación clínica es anemia microcítica. Microcítica. Tanto así, doctores, doctoras, cuando tengan una anemia microcítica, ustedes piensan, eso es ferropénica, doctor. Pero cuando no responde al fierro parenteral oral, tienen que hacer un estudio de proteinograma de hemoglobina, proteinograma de hemoglobina electroforética para ver si es una talasemia. Algunas veces diagnosticamos talasemia así. Cuando tengan anemias microcíticas que no responden a tratamiento idóneo de fierro, hay que descartar talasemias. El principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos, dado por 2 mecanismos. El primero consiste en la disminución del pH, acidosis, y el otro es el de 2,3-difosfoglicerato. Creo que se repite la diapositiva. El siguiente mecanismo es la redistribución del flujo sanguíneo. Cuando la hemoglobina es inferior a 7,5, aumenta el gasto cardíaco, y acá viene el nombre de la insuficiencia cardíaca a gasto alto. La insuficiencia cardíaca a gasto alto es una presentación cuando la hemoglobina disminuye menor de 7, 6, va presentándose una insuficiencia cardíaca a gasto alto. La anemia es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca a gasto alto, pero hay otras causas de insuficiencia cardíaca a gasto alto. El beriberi, el hipertiroidismo, la enfermedad de Paget, también las fístulas arteriovenosas también dan insuficiencia cardíaca a gasto alto, igual que la anemia. Aumento de la eritropoiesis se debe al incremento de la eritropoyetina, y esto estamos hablando de la hipoxia renal. Acuérdense de la hipoxia renal en la altura, pero no solamente en la altura. La mujer puede tener un gran mioma
comprime las arterias renales o las venas ováricas y también hace hipoxia local y hace eritropoyetina. O sea, depende de la presentación clínica del paciente. Y también puede ser extrarrenal. La clasificación de una anemia según el defecto funcional facilita la programación de las pruebas analíticas a realizar. Es cierto. Si no, voy a hacer el fenómeno del escopetazo. Le voy a hacer todo el mapeo laboratorial a ver qué sale. Y no, la medicina es al revés. Hago un buen enfoque clínico, haciendo una buena afiliación, haciendo una buena anamnesis, haciendo antecedentes epidemiológicos, hábitats, hobbies, alimentos, todo, fármacos, haciendo un buen examen clínico y a base de eso, de hecho, que voy a tener que concluir y tipificar bien mi diagnóstico probable de anemia. Es decir, descartar una anemia megaloblástica para pedirle solamente vitamina B12, ácido fólico y frotis sangre periférica. Descartar una anemia ferropénica para solamente pedir frotis, transferrina, ferritina. Ese es el objetivo. Hay que hay que vernos en el lado del paciente también. Entonces, el primer paso es definir alteración de la producción, de la maduración o de la destrucción. Cuando es producción, megaloblástica, pues, ferropénica o hipoplásica. Maduración, megaloblástica o medular misma. Y destrucción, hemólisis, ¿no? Miren, una médula ósea normal. Este es un gráfico que en realidad lo debimos tener mejor en la clase de fisiología hematológica. Hablamos de la célula stem cell o célula totipotencial, ¿no? En la cual se deriva en una serie en la serie leucocitaria o linfocítica, ¿no? En la serie granulocítica, ¿no? Y en la serie eritrocítica, ¿no? Acá se deriva en eritroide y mieloide a nivel de sangre periférica. Otros mecanismos de formación. Un gráfico mucho más esquemático donde tiene que ver acá mediadores como interleuquinas, ICAM, BCAM. Igual como la formación de del eritroblasto, por ejemplo, miren, del eritroblasto, que tienen una serie de características, y acá el normoblasto, y acá se forma el eritrocito, ¿no? El eritrocito, pero acá hay antes del normoblasto, después del normoblasto hay el reticulocito, que es en realidad un hematí inmaduro, pero que ya va a la parte periférica y es un patrón importante para evaluación. Nosotros el reticulocito lo usamos mucho. Hacemos índice de producción reticulocitaria, hacemos el IPR, hacemos el porcentaje de reticulocitos, porque eso nos va a decir qué tipo de anemia tengo. Si tengo reticulopenia, anemia central. Si tengo reticulocitosis, anemia periférica. Ahí están los hematíes con su núcleo, la forma del hematí. Algunas veces se detecta algún tipo de hematí, falciformismo, dacriocitos, eliptocitos, esferocitos. Así se detecta. Los linfocitos de la serie leucocitaria. Anemia ferropénica, miren la palidez del hematí, miren la variabilidad de la forma del hematí, la anisocitosis. Formas de hematíes. Por eso la anemia ferropénica tiene una característica, es poiquilocítica, anisocítica, hipocrómica, ¿no? Microcítica, hematíes pequeños. Una anemia, sangre periférica normocrómica, acuérdense que esto puede ser una anemia por enfermedad crónica, y la anemia por enfermedad crónica no se da fierro, no se da folatos, no se da corticoides, no se transfunde. El tratamiento de la anemia por enfermedad crónica es tratar la enfermedad crónica, no se olvide. Y algunas veces, como en la insuficiencia renal, es darle eritropoyetina. Si le preguntan, ¿cuál es el tratamiento de la anemia por enfermedad crónica? Es tratar la enfermedad crónica, sea una artritis reumatoide, sea un mieloma, sea una tuberculosis, etcétera, y algunas veces dar eritropoyetina para reforzar el tratamiento. La anemia ferropénica tiene estas características, mira, hipocrómica, microcítica, pero mire, acá va otro fenómeno que no lo mencioné en el background o en la sinopsis que hice durante una hora. No solamente vamos a hablar de las trombocitopenias, vamos a hablar de las trombocitosis. Por favor, no se confunda. No es lo mismo decir trombofilia que trombocitopenia que trombocitosis. Son tres cosas distintas.
Trombofilia, alteración de las sustancias procoagulantes. Presentación clínica, trombosis. Trombocitopenia, baja de plaquetas, baja del número de plaquetas. El ejemplo, la PTI. Forma de presentación clínica, sangrado. La trombocitosis, el aumento de las plaquetas en 500.000, 600.000, 700.000, 1 millón, 5 millones, que hemos tenido un caso de 5 millones de plaquetas. La presentación clínica, síndrome de hiperviscosidad. Miren, qué diferencia hay. Por eso, eso es lo que yo quiero que ustedes, por favor, al terminar a las 10 de la noche, capten a esa idea. No, ya tengo la idea, cómo enfocar, dónde ver, los tips. Acá menciona la trombocitosis, faltó la R, un lapsus. Un profesor me decía que cuando uno se equivoca al hablar se llama lapsus linguis. Y cuando uno se equivoca en escribir se llama lapsus calami. ¿Ya? Y cuando uno se equivoca en actuar, lapsus pajarracus. Para que sonrían un poco, ¿no? Que no sea aburrida la clase. Entonces acá, trombocitosis. En las anemias ferropénicas hay una trombocitosis reactiva. No se asusten, por favor. Esto me hace recordar un amigo mío de mi promoción, ginecólogo. Vio a una paciente con un HUD y la paciente con HUD, él trabaja en provincia, trabaja en Ica. Entonces el médico en provincia, siendo especialista, también quiere ser un poquito de todo, para mantener una visión integral del paciente, ¿no? Pero los pacientes ahora con tanta información que tienen en la televisión, que a veces nos hacen muchas diatribas a los médicos con negligencias, malas praxis, ¿no? Más es sensacionalismo que verdaderamente no es en realidad eso, porque al final lo que tendría que decidir eso es el colegio médico y un proceso legal para decir que es una mala praxis, así de a la ligera no se puede decir. Entonces me dice, Roberto, tengo una paciente que tiene un HUD, hizo una anemia, y ahora estoy preocupado porque la paciente en el examen ha salido trombocitosis. Entonces la mamá dice, no, que puede ser algo maligno, que esto, que el otro, que lo ve el hematólogo, usted le ha manejado el HUD, entonces preocupado, ¿no? Entonces me llama por teléfono y le digo, ¿por qué te asustas? ¿Cuánto de hemoglobina hizo? Llegó a 7 de hemoglobina por su HUD. Con valores menores de 8 hay trombocitosis. Entonces le digo, aumentemos un poquito dale unos días fierro bebible, o si no le pones unos fierros o feramín, y a la semana me llama Roberto, ya no hay trombocitosis, se acabó. La mamá estaba pensando que le van a hacer trasplante de médula. Imagínense, ¿no? Imagínense. Por eso, si vemos a un entorno, cuando enfocamos a un paciente muy álgido, muy preocupado, el médico pues tiene que dar la parsimonía, la calma, la seguridad. Pero esa seguridad nosotros lo adquirimos, ustedes lo van a adquirir con los conocimientos. O sea, la seguridad que tienen que esa trombocitosis es una trombocitosis reactiva. Porque tenía 700.000 de plaquetas. Doctor, ¿qué hubiera pasado si tenía 1 millón? Ya cambia la cosa. Las trombocitosis reactivas no pasan, no llegan al 1.000.000, 900.000, 800.000, 700.000, esas son las trombocitosis reactivas. Un paciente que hace un sangrado masivo, le toman unas plaquetas, las plaquetas pueden aumentar en ese momento. Eso se llama trombocitosis reactiva. La artritis reumatoide también hace trombocitosis reactiva. Yo a mis pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, para ver cuando parece que doctor me he descompensado, he dejado de tomar la medicina y me está doliendo las articulaciones, yo no le pido factor reumatoideo, no le pido BCG, le pido plaquetas. ¿Qué, doctor? Plaquetas, pero la plaqueta es para reumatológico, dicen los pacientes, ¿no? Las plaquetas es un buen parámetro para monitorizar artritis reumatoide, porque es un factor proinflamatorio también. O sea, los trombocitos sirven para ver inflamaciones. Entonces, es un buen parámetro. Pero si llega a 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, ya eso ya no es una trombocitosis reactiva. Esa es una trombocitemia. Ya cambia el concepto. Trombocitemia. Y ahí tenemos que ver otras causas. Y ahí estamos. Y ya se mete ahí los síndromes mieloproliferativos. Entonces, es frecuente ver trombocitosis en anemias ferropénicas. Y le doy un guachito más. Ya saben que es un guachito.
¿ya? Las anemias ferropénicas también pueden hacer leucopenia relativa. O sea, pueden encontrar en algunos hemogramas leucocitos menores de 4.500, 4.000, no se asusten. Manejan su ferropenia, mejoran su dieta, aporte de fierro, su fierro oral, su fierro endovenoso, intramuscular, llega a mayor de 10, 11 y los leucocitos comienzan a aumentar, las plaquetas comienzan a bajar y tranquilidad, todos estamos bien, happy, todo bien, ¿no? Entonces, son los detalles. Sherlock Holmes decía que la persona se diferencia con detalles. Mucho más a las damas les gusta que el varón sea detallista. Frotis de sangre periférica, la hipocromía, pues no, la hipocromía, miren esa decoloración del hematíe. Acuérdense que la coloración del hematíe lo da el fierro divalente, acuérdense de su clase de fisiología. El grupo EN, 4 grupos EN unidos a su protoporfirina y un fierro central divalente, no trivalente, porque el trivalente pega al oxígeno y no lo suelta, por eso no sirve el trivalente, es el divalente. Y acuérdense, por una molécula de hemoglobina, pregunta de examen, se transporta 4 moléculas de oxígeno, no se olvide. Entonces, la coloración del hematíe lo da el fierro. Por eso en la ferretinemia, en la anemia ferropénica hay hipocromía. Por eso todo se explica, todo tiene una explicación, ¿no? Hay un fenómeno, ya para seguir hablando de anemia ferropénica, hay un fenómeno que se llama anemia sin anemia, que se presenta en los niños. Creo que le hablé algo en fisiología hematológica. Fue en realidad una clase previa a esta, ¿no? Porque al final fue una hematología clínica fisiológica. En los niños hay una presentación clásica, el niñito que dice, mi hijito no quiere comer, tiene poco apetito, se duerme después, la profesora dice, la miss dice que se duerme en la clase, para aburrido en el recreo, tiene mucho sueño, duerme mucho en la casa, no se quiere levantar a las 7 de la mañana, etcétera. Esos síntomas, está muy irritable, se estriñe, se come las uñas, ¿no? Le gusta... estoy preparando el arroz y le gusta comer las piedritas del arroz. Eso se llama ¿cómo? Pica. Patognomónico de anemia ferropénica. Pica. O se come el pelito, tricotilomanía, o se come las uñitas, o a veces le gusta raspar la pared y se come ¿no? Lo que sale del residuo de la pared. Eso es pica. Muy característico de la anemia ferropénica. Pero lo llevan al pediatra y le saca hemoglobina, 13, 14 de hemoglobina. No tiene anemia, pero tiene pica. ¿Qué pasa? Los niños hacen ese fenómeno de anemia sin anemia. O sea, si usted al niño no le dosen hemoglobina, por favor, dósenle ferritina. Y ahí van a encontrar ferretinemia. O sea, la hemoglobina bien, pero con ferritina baja. Esa es la anemia sin anemia. Acuérdense que el fierro interviene en la maduración de múltiples estructuras. Los reticulocitos, miren los reticulocitos ampliamente hablados, ¿no? Es el pródromo del eritrocito maduro, del hematí maduro, ¿no? Tiene una vida media de 7 a 10 días. Prueba importante para ver anemia central de periférica. Una médula ósea reactiva, esto se ve por ejemplo en hemorragias digestivas, hemorragias masivas. Hay una hiperreactividad de la médula. Un mielograma normal es una prueba que utilice la hematóloga o el hematólogo para hacer su estudio respectivo. Ya con otras tinciones, con hematoxilina, eosina, para ver diferenciación. Y miren, acá ya vemos pocos elementos formes, más tejido graso, acuérdense que es hueso, ¿no? Esta es una anemia aplásica. Cuando vemos cuadros de anemia aplásica, el biotipo es gente joven, que debuta con pancitopenia. Cuando tienen una paciente joven que debuta con pancitopenia, pensemos en anemia aplásica. ¿Y cómo se presentan? Con sangrados por baja de plaquetas, con infecciones por baja de leucocitos y con palidez, astenia, fatiga por la anemia. Esa es la presentación clínica. No hacen adenopatías. Generalmente no hacen hepatoesplenomegalia, ¿no? La anemia plástica tiene ese tipo de presentación.
Los antecedentes de exposición a tóxicos son muy importantes, pero muy relevantes, ¿no? Un fármaco que era muy temido, acuérdense que hay un fármaco que se usa en la fiebre tifoidea que es el cloranfenicol. Yo cuando era alumno me decían, por favor, cloranfenicol con mucho cuidado, porque es una causa de aplasia medular o hipoplasia medular. En mis 17 años de médico he usado por doquier cloranfenicol, de hecho que en diagnósticos netamente de fiebre tifoidea, y nunca he tenido hipoplasia ni aplasia medular. Ese efecto adverso mielotóxico del cloranfenicol se hizo en población caucásica, población española, sueca, anglosajona, y ellos sí tienen esa predisposición de tomar cloranfenicol y hacer aplasias. Pero nuestra raza muy polimórfica, muy multiétnica, ha creado esa resistencia, Dios gracias, ¿no? Para no hacer aplasia medular. Entonces no se asusten de usar altas dosis de cloranfenicol. Por supuesto, respetando lo que dice la FDA, ¿no? Máximo 2 gramos al día de cloranfenicol. La cápsula viene de 500, el famoso cloramicetín, ya estoy haciendo un cherry, 500 cada 6 horas, ¿no? Para fiebre tifoidea. Doctor, pero hay nuevos medicamentos como la ciprofloxacina, la levofloxacina, cefalosporina de segunda y tercera generación que van bien en fiebre tifoidea. Le digo por experiencia. Me acuerdo una vez una paciente viene con el diagnóstico de sudoración, diarrea, malestar, aglutinaciones 1/320, historia de exposición de un alimento contaminado, cantadito. Bueno, la fiebre tifoidea. Le examino, dolor de la habilidad, borborismo en fosilaca derecha, signología clínica clásica. Entonces, ya la paciente venía informada, doctor, por favor, no me voy a dar cloranfenicol, ¿eh? Yo sufro de anemias. Me han dicho que la ciprofloxacina va bien. Entonces yo digo, no, mejor no hubiera venido, se hubiera automedicado sola, ¿no? Pero bueno, le receto el Siriax, ciprofloxacina de 500 cada 12 horas por 7 a 10 días. Al 5.º día no caía la fiebre. Y compró el de marca todavía, para el caso. Entonces viene a mi consultorio, la reevalúo, le digo, no va a caer la fiebre, vamos a usar el cloranfenicol, usted tiene 12.5 de hemoglobina, no hay ningún problema. Doctor, ¿usted me asegura? Imagínense, ¿no? Por eso dice, cuando tiene esos conceptos claros, el asidero bien puesto, no deben preocuparse, muchachos. Lo que menos el médico debe tener son temores, y mucho más al ver un caso de un paciente. Yo le aseguro que no va a tener anemia. Y si no, le devuelvo mis honorarios. Al primer día, la segunda dosis, ya no había fiebre. No había fiebre. O sea, el cloranfenicol, pese a un medicamento bastante estigmatizado, sigue siendo el de elección para fiebre tifoidea. Me hace recordar esto de la aplasia medular, que no se produce mucho en Perú. Lo que sí se ha visto, sustancias tóxicas como alcanos, alquenos, combustibles, personas que están expuestas a pinturas, una serie de tóxicos que sí están relacionados a este componente de anemias aplásicas. Pero salió del rubro, hay niñitos que tienen anemia plástica. Y acuérdense que la exposición a estos tóxicos son ocupacionales, petroleras, mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este niñito, ¿cómo hace anemia plástica? Y ahí apareció el concepto de la anemia congénita. Hay una anemia que se llama la anemia de Fanconi. ¿Se acuerdan del caso que les dije de una paciente que vino con glucosuria a mi consultorio y le dijeron que tenía diabetes, se asustó y dijo, doctor, no he podido dormir toda la noche, tengo glucosuria, pero tengo glucosa normal? Eso es Fanconi. Pero ese es un Fanconi secundario de adulto. Hay un Fanconi de niños que nacen con tubulopatías. Ese produce una anemia congénita y eso puede tener predisposición de hacer anemia aplásica. Miren la biopsia, la trépano de hueso de la anemia plástica, ¿no? Con pocos elementos formes.